Aquí es importante tener en cuenta que la historia en relación a todo lo que tenga que ver con agricultura es un poquito diferente a la historia de cómo iniciaron en otras partes del mundo los huertos. Eh, Iniciaron principalmente en Europa a principios de la década de 1900, del siglo XX, por ahí de 1920, 1930, por todos los acontecimientos geopolíticos, guerras, hambrunas, crisis económicas. eh, Así fue como iniciaron en Europa principalmente. Y pues como todos estos conflictos generaron una economía muy pobre, la opción que encontraron las familias pues fue sembrar sus propios alimentos, no tanto para venderlos, no tanto para comercializar, sino pues para uso personal. Y bueno, después de ese periodo de crisis económicas, en donde la gente acudía a este tipo de agricultura muy urbana, eh, cambió un poco por ahí de los 60s y 70s, en donde hay otro boom, otro resurgimiento de los huertos urbanos, pero ya no era tanto para satisfacer la necesidad de alimentos, sino era pues como una forma de contracultura. Entonces, eh, en un primer momento de la historia de los huertos, pues sí era básicamente para que la gente no se muriera de hambre, ¿no? Porque incluso los mismos gobiernos no tenían las capacidades para pues proveer de trabajo o de alimentos a las sociedades. Y en un segundo momento, en la época hippie, en donde estaba muy, no de moda, sino era una inquietud de toda la gente la parte de la contracultura, los huertos urbanos sirvieron para esto, ¿no? Para que la gente eh, sintiera que el gobierno no tenía tanto el control sobre ellos. Entonces, pues para eso empezaban a generar espacios en sus casas como una forma eh, de desobediencia, por así decirlo. Y después, otro tercer momento de la historia a nivel mundial de los huertos urbanos se da en la década de los 80, en donde pues ahí sí ya se combinaba un poco la parte de satisfacer la necesidad de alimentos con eh, pues con la posibilidad de no depender tanto de eh, tal vez de programas de gobierno o de instituciones para no tener que acudir a ellos, ¿no? Y bueno, eso es en el caso del mundo, pero en México y Latinoamérica, eh, los huertos urbanos se han manejado de forma como muy distinta, por las mismas características sociales. eh, México es un país, o bueno, era hace, hace varias décadas un país que producía pues sus propios alimentos, tal vez no tanto para comercialización a gran escala, pero sí para uso particular.
Y aquí, muy curiosamente, yo creo que uno de los primeros ejemplos de huertos urbanos, o el precursor, por así decirlo, de, de, de agricultura urbana, y no nada más urbana, sino agricultura en general, pues son las milpas, son las chinampas. No sé si hayan escuchado de ellas, yo creo que sí, pero bueno, este sistema de agricultura que se dio mucho en Xochimilco, muy cerquita de aquí, del centro de la Ciudad de México, fue, yo creo que, el precursor de todos los modelos y todos los sistemas de agricultura, tanto a escala masiva como a escala personal. Entonces ese es, yo creo, un muy buen ejemplo de, de huertos urbanos, ¿no? Cómo se pudo usar un lago en donde no había lugar para sembrar, en donde todo era eh, lacustre, cómo las sociedades precolombinas, las sociedades prehispánicas, eh, en su infinita sabiduría, tuvieron la capacidad tecnológica para rellenar esos espacios lacustres, eh, y para hacerlos cultivables. Ayer nos quedamos, bueno, ayer revisamos los verticales, los horizontales, los de traspaso, que hay varias pues ideas, varias formas de hacerlo, y los huertos de azotea, que pues son, yo creo que, la mejor opción para poder cultivar alimentos, y que la producción sea buena por la cuestión del espacio en las azoteas, y de la cantidad de luz solar. Es más fácil que que se den buenos productos en la azotea que a veces a nivel de tierra. Y bueno, el análisis del espacio que vamos a utilizar para eh, los huertos urbanos es muy importante para no hacer gastos excesivos o gastos inútiles, eh, y no adelantarse a las cosas, ¿no? Tal vez podamos estar muy emocionados de empezar a hacer un huerto y compremos cosas de más. Entonces, pues primero hay que estudiar el lugar en donde lo vamos a hacer, ya sea en patio, en azotea, en balcón. Hay que medir bien los lugares, hay que tener también las medidas principalmente de los contenedores que vamos a usar. Entonces, lo más fácil que uno puede usar es un guacal de madera, y estos miden entre 30 y 40 centímetros de largo por unos 20 o 15 de ancho. Hay unos más grandes, unos más pequeños, pero sí hay que tener en cuenta eh, que el espacio que vayamos a utilizar vaya acorde con la cantidad de macetas o de guacales o de contenedores que vayamos a usar. Llegar hasta aquí ayer, pero bueno, nos extendimos un poquito más. Esto nada más es de descanso, ¿no? Y a veces sí es cierto, ¿no? A veces le pasa a uno que tiene un cactus en su casa y lo cuida mucho y se le seca, y va uno a alguna comunidad o en el campo y ve ahí una nopalera, un cactus bien grandote y sin que nadie lo cuide. Y bueno, es igual con las plantitas de la calle.
Y bueno, entonces lo que vimos hace ratito de los huertos es pues el diseño. Eh, Hay muchas formas de organizar un huerto, pero todo depende obviamente del lugar. Si es un departamento muy pequeño, que eso se da mucho aquí en las ciudades, en la Ciudad de México o en Guadalajara, donde vive Gaby, que a ver si se une en un ratito más. Hay departamentos muy pequeños en donde, pues yo creo que máximo cabrán dos guacales.